Bueno, un buen ejercicio para ustedes en su vida es dividir eso en yerbas Amanda. Y eso le da más o menos si su salario real es mayor o menor. Estamos, la cuenta en dólares, recuerden que siempre, digamos, trae digo, la situación de Estados Unidos, que no siempre es la nuestra. ¿Estamos? Entonces, si Estados Unidos vive un proceso de apreciación de su moneda, nos vamos a ver bastante más pobres de lo que en realidad somos. ¿Estamos? Entonces, la cuenta no es siempre exacta pasada por dólares. Igual está más adelante, no me lo acuerdo de memoria, está el dato en dólares y si no te lo puedo conseguir. Bueno, emisión monetaria, digo que tiene que ver con lo primero, mercado externo. Cuando hacemos macroeconomía, en general los economistas hablamos de tres grandes mercados, cuatro si queremos. Digamos, cuando hacemos macroeconomía, hablamos de eh, escenario fiscal, digamos, mercado de bienes, como lo llamamos los economistas, mercado financiero, que eso tiene que ver con el punto número 2, hice un abordaje prolijito en términos económicos. Después, en general, le agregamos el mercado externo o por ahí metemos el mercado laboral, digamos, y ahí tratamos de ir a toda fundamentalmente al mapa general de la economía. Si uno pensara la economía como un control remoto, en realidad la botonera tiene esto: política fiscal, que tiene que ver con el mercado de bienes; política monetaria, que tiene que ver con el mercado financiero; política cambiaria o externa, que tiene que ver para los argentinos con el valor del dólar, digamos, en general, el dólar real, el euro. Después, ya pasando un poquito más a qué se debe y no se debe esperar, mi idea es plantearles algunos escenarios de la política económica de Milei. Después, pasar a los escenarios macros, qué podemos esperar. Y ahí puse acá, se me cae una sota, pero una vieja canción que algunos recuerden, de Rafael, que decía: ¿qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche. Bueno, ¿qué pasará? Esa es la gran pregunta. Y ya cuando vamos a escenarios micro, quiero recordarles al Chapulín, digamos, y quién podrá ayudarnos, ¿no? Bueno, vamos a ver. Este es un poco el plan de nuestra charla del día de hoy. ¿Quién soy? Ya lo habló Leonardo con una generosa presentación. Mi nombre es Javier Díaz Bay, soy economista, nacido en Bahía Blanca, ciudad que actualmente está atravesando una situación compleja, digamos, pero bueno, me he venido hace mucho a vivir acá, pero toda mi familia está allá. Soy doctor en Ciencias Sociales y Humanas y estoy especializado en políticas económicas y desarrollo subnacional, y he trabajado mucho en cooperación sur-sur y particularmente agroalimentaria como funcionario de la FAO, y bueno, y actualmente también soy profesor de grado y posgrado. Estamos ahí, tienen algunos datos biográficos en LinkedIn, que siempre a los que son más chicos, alumnos, úsenlo como redes profesionales, siempre usen el LinkedIn. Perdonen, no puedo dejar de ser profe, digamos. Y bueno, ahí tienen los datos de Twitter también, para que les interese. Bien, dicho esto, pasamos a las cuentas del Estado. Bueno, la verdad que, si tengo que ser absolutamente sincero, digamos, el Estado venía gastando más de lo que se ingresaba, digamos, y la cuenta la resolvía con una emisión bastante importante. Vamos a cerrar este año con un casi 3 puntos y medio abajo del Producto Bruto. Estamos hablando de 3 puntos abajo, es decir, el Estado gastó 3 puntitos del PBI por abajo. Recuerden que el Estado nunca, uno de los grandes objetivos era gastar el 5% en educación, creo que nunca lo logró, no tengo el último dato, pero digo, estamos hablando, para darles una idea de la cuantía de la deuda, ¿estamos? Piensen que el Estado le transfiere a las universidades nacionales para su funcionamiento el 0,7 puntos del PBI. Es decir, todas las universidades nacionales y todo el sistema de investigación del país, que son más o menos 50 universidades, no recuerdo cuánto están, cuál es el último número, pero estamos hablando de que se llevan en la factura 0,7% del PBI. El Estado gastó 3,5 de eso, o sea, 5 veces más, digamos, gastó de más. ¿Estamos? Con lo cual, digo, estamos en un escenario bastante complicado, y yo les dije que ese 3 puntos y pico abajo, digo, es un escenario eh, tranquilo, digamos, es el número más beneficioso para nosotros. ¿Por qué? Porque no le estamos agregando el pago de la deuda. Si le agregamos el pago de los intereses y las cuentas de endeudamiento del Estado y el pago de los intereses por ese endeudamiento, estamos en el orden de 5 puntos del PBI.
¿Damos algún dato? En gastos de capital el año pasado, es decir, renovación de flota, arreglo, gastos de capital que ha hecho el Estado, se gastó 1,8 del PBI. Digo, casi estamos 3 veces después. ¿Estamos? Ahora, ¿en qué gasta el Estado? Y acá hay que, digo, en virtud de lo que viene la palabra ajuste, hay que tener bastante cuidado con eso. Y por eso puse ahí, esto viene de los amigos del BBVA Research, que hacen un muy buen análisis, después se los recomiendo así como tips. Digo, que googleen, si alguna vez necesitan información fresca económica, entren, ¿no? Digo, a la página del banco que tiene investigaciones económicas y las hace muy bien. Respecto a qué gasta el Estado, yo lo primero que les quiero decir es que tengan cuidado con tomar opiniones apresuradas. Y acá por ahí voy a decir, digo, algo que no es políticamente correcto, que uno quisiera escuchar otras cosas. En general, cuando se habla de gastos, digamos, de la política, se habla de funcionamiento del Estado, en realidad tienen que saber que ese gasto es bastante cosmético. Yo sé que ustedes quisieran que yo les diga que el gasto de funcionamiento, no sé, de los diputados, del sistema estatal, es enorme y cuantioso a las cuentas públicas, y entonces si prohibimos el auto y los choferes a los funcionarios, eso va a renacer la economía. La verdad que les estaría mintiendo si les diría eso. Esto no tiene que ver con una cuestión ética, por favor, que alguien la pide o que, no sé, un ministerio contraten catering de sushi mientras la gente hay un 40-50% de pobreza. Obviamente que eso está mal en términos éticos, pero que eso no mueve la aguja o no mueve el amperímetro del Estado, del gasto del Estado, esto es cierto. Fíjense algunos datos. Digo, eso más o menos, y este dato es bastante duro para nosotros, de cada 100 pesos que circulan en la economía argentina, más o menos 20 y algo están relacionados con la actividad estatal. Ahora, todo lo que es el sistema de seguridad social, todo lo que es el sistema de seguridad social, se lleva la mitad de ese gasto. O sea, de cada 100 pesos que circulan en la economía, para hacer un número redondo, 10 tienen que ver, perdón, 20 tienen que ver con el Estado y salen de la transferencia del Estado, ¿no? De cada 100 pesos que se producen en la Argentina, 20 están relacionados a la actividad estatal, digamos, o sea, tienen que ver directamente con transferencias del Estado. Si vamos a un número más fino, 10,5, esto quiere decir que de esos 20, el 50% de eso está referido a fundamentalmente jubilaciones, planes sociales y lo que es el mantenimiento del sistema de seguridad social. Por ejemplo, el PAMI, digamos, que es el programa de atención a los jubilados, y lo que son las jubilaciones. Los salarios públicos y los gastos de funcionamiento del Estado, digamos, andan en el orden del 2,6. Una cosa muy importante, porque este es un dato que tenemos que tener todos bien en claro, los subsidios a la energía y al transporte representan 2,2 de esos 20 que gasta el Estado, digamos, de esos 100 pesos que son también la economía argentina. Y eso es un dato muy importante, porque es probablemente donde, digo, la clase media y de media para abajo termine sufriendo las consecuencias del ajuste. Digo, hay un discurso que ha estado mucho en la calle que pareciera, porque ustedes saben que el presidente inició con esto de la casta política, y parecía, bueno, como que la casta política, digamos, no nos iba a tocar a nosotros. Digo, a ver, digo, yo por mi trabajo subnacional viajo mucho a San Juan, he viajado a Catamarca, digo, bueno, a La Rioja pasé vía Catamarca, que teníamos a alguien que estaba por ahí. Digamos, ese pasaje de aerolíneas por el aporte del Estado ha estado, digo, subsidiado en algún punto. La luz con la que yo me estoy iluminando acá para darles esta charla, con lo cual, digo, ese gasto, y fíjense el dato muy importante, ¿no? 2,2 de esos 20 son los subsidios a la energía de transporte, y es casi tan importante en cuantía como el gasto de funcionamiento del Estado. Es decir, en el gasto de funcionamiento del Estado nos gastamos 2,6 de esos 20. Y en subsidios a la energía y transporte, 2,2. ¿Estamos? Gasto de capital, que no les tengo que decir que las rutas están bastante bacheadas, digamos, y eso tiene que ver con que el gasto de capital ha sido muy poco. Digo, 1,8. 0,8 en transferencias a las provincias, vamos a volver a hablar de esto, 0,7 en empresas públicas, 0,7 en universidades, y el resto en el gran universo del Estado
digamos, anda por ahí. Con lo cual, atención con creer que, digo, este ajuste no me va a pegar, porque también esos 2,6 que son salarios públicos, digo, la persona que trabaja en el Estado, digo, va a comprar al supermercado, o va a comprar, digamos, o va a un bar a tomarse una copa, digo, y eso implica un salario en la rueda, en el efecto multiplicador del dinero, digo, implica también ingresos que le llegan al mozo que atiende el Estado, donde, entre otras personas, los clientes son profesores de la universidad que recibimos nuestro sueldo vía el Estado. Principales datos, digamos, del gasto público. Por acá, si algunos no están familiarizados, quería tirarles un pequeño tema, un pequeño Twitter que se llama correspondencia fiscal. ¿Qué es la correspondencia fiscal? Es hasta qué punto lo que gasta el Estado, digamos, tiene que ver con lo que le corresponde administrarlo. Entonces, cuando hay desbalances en la correspondencia fiscal, que tiene que ver, por ejemplo, que ustedes saben que las provincias argentinas son las responsables del funcionamiento de las escuelas y de la mayor parte de la seguridad. La mayoría de la seguridad en general tiene nivel subnacional, diríamos técnicamente. La policía, digo, en Vicente López, quien te asegura acá en Buenos Aires, yo vivo en Buenos Aires, es la policía de la ciudad. Sale de la caja de la ciudad. ¿Estamos? Entonces, un problema que tenemos con respecto al gasto público es que en promedio, para que tengan un dato, las provincias requirieron para su funcionamiento un 6,23 de sus presupuestos, con una enorme dispersión. La Rioja es el dato técnico, digamos, no es que lo dije a propósito, no sabía que iba a haber alguien de La Rioja. La Rioja necesitó durante el 2023 el 17% de su presupuesto transferido o ayudado vía ATN por nación. Neuquén, provincia petrolera, en otra situación económica, recibió mucho menos. Si ustedes agarran las 23 provincias y ven cuánto requirieron de auxilio, como si fuera de préstamo de la abuela, ¿viste? Cuando llegabas a pagar las cuentas, abuelita, ¿no podés prestarme unos pesos? Bueno, la mayoría requirieron en promedio 6,23%, con esa dispersión. La Rioja 17 y pico, Neuquén 2. Somos coparticipables de sí, totalmente, exactamente. Y en Nación, ¿cómo andamos? O sea que el primer dato que tenemos con cualquier posible ajuste, digamos, al gasto público tiene que ver con que la Nación ajusta, pero hay un montón de cosas que no dependen, digo, cosas que son fundamentales para la vida de los ciudadanos, como la policía, como la educación, que no son responsabilidad estrictamente de los órganos nacionales. ¿Estamos? Entonces, lo primero que tengo que decirles con respecto a cualquier ajuste es que esta idea que salieron en las medidas del gobierno de se cortan los fondos para las provincias, digamos, pueden implicar algún nivel de preocupación sobre el funcionamiento de servicios que son fundamentales. Fundamentalmente, salud, seguridad y educación. Salud, seguridad y educación, en general, están en órbitas de las provincias. Más. Hay responsabilidades en esto, no quiero individualizar provincias, hay provincias mejor administradas que otras. Voy a dar un caso bueno que lo tengo por ahí más presente por mi laburo, por mi trabajo, que es San Juan, por ejemplo, tiene como un gran plazo fijo, digamos que es un fondo anticíclico. Bueno, no todas las, pero una provincia que tiene un fondo anticíclico no es lo mismo que una que no lo tiene. En Nación, ¿cómo andamos? En promedio, pagamos el 50% de la luz. Todos. Los del interior me van a decir, yo pago menos, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires es más barata. Es cierto. ¿Estamos? Pero si uno hace un promedio, todos nosotros pagamos la mitad de la factura de luz. La otra mitad viene subsidiada y entiendo que más o menos por ahí andan los transportes. Una cosa muy interesante, que lo hablamos en la otra charla, las LELIQs, para los que no están relacionados, son un mecanismo un instrumento financiero que lo que ha hecho durante los últimos años es retirar dinero del mercado, obviamente a un pago de interés, para que el dinero no fuera, digamos, no impactara inflacionariamente. Digo, en los últimos años del 2020, los últimos meses del 2023 se gastó tanto en intereses, digo, para tratar de reducir el impacto inflacionario de la emisión, tanto como se gastó en jubilación. Creo que era 700 millones el costo versus 660 millones el costo de jubilación. Lo tengo por ahí si a alguno le interesa.
Y después, digo, la gran conclusión de esto es que el Estado no alcanza a pagar la factura y ese Estado recurre a emisión. Por eso salimos al otro tema que tenemos ahora, que tiene que ver con el mercado financiero. La gran pregunta que les hago ahí, que tiene que ver cuánto queda en la lata. Bueno, vamos a, lo primero es entender la economía real versus la financiera, ¿no? Hay un gran dilema que siempre planteamos los economistas, digamos, que tiene que ver con la economía real versus financiera. Y una segunda nivel de análisis nos habla de dinero versus bonos. ¿Estamos? Ustedes tienen que, digo, en el nivel más simple de análisis, digo, imagínense una economía en la que haya 2 manzanas y hay 2 pesos. Cada manzana va a valer 1 peso. Si yo aumento la cantidad de dinero sin aumentar la cantidad de manzanas, digo, evidentemente, tarde o temprano, el tema está en la dinámica y cómo eso va, digamos, en general, digo, si yo aumento, duplico la base monetaria, diríamos los economistas, es decir, paso de 2 pesos a 4 pesos, digo, las manzanas tarde o temprano van a valer 2 pesos cada una. ¿Estamos? La emisión monetaria ha sido la principal fuente de financiación del déficit y eso ha puesto un piso bastante importante a la inflación. De hecho, les cuento, que estuve mirando para esta charla, digo, algunos de los pronosticadores, digamos, y JP Morgan, que suele ser de los que más les ha acertado, digamos, proyecta un 60% de inflación para los meses que vienen, ¿no? Diciembre, enero y febrero. ¿Estamos? En general, el BBVA, que tiene un buen equipo de economistas que proyectan, digamos, hablan que en un escenario positivo, bueno, cerraríamos este año con 200%, probablemente se acelere y sobre la mitad del año se reduzca hasta cerrar a un 155% anual. Dato para ustedes que me acompañan hoy. Que lleguemos a 2024 entre puntas con una inflación del 150%, que alguien que vive en Suiza le puede agarrar un ataque, digo, les tengo que decir que si cerramos el 2024 en un 150% es un negocio. ¿Estamos? Porque quiere decir que la inflación, acuérdense de este número que les tiro, digamos, si más o menos cerramos. La inflación minorista depende. Ahí voy con la pregunta, porque pienso que es una clase y estoy como apurado para contestar y no tengo que cerrar primero. A ver, si cerramos el año en un 150, digo, el 24 en un 150 es un buen dato. Me preguntan por la inflación minorista. La inflación minorista, digamos, la mejor forma de analizarla es por capítulos, porque el problema de la inflación, digamos, y acá vayamos un poquito a lo general, el problema de la inflación es que es asimétrica, si no, no habría ningún problema con la inflación. Digo, si a mí me aumentan mis bienes, el café me lo cobran un 10%, y yo voy a la Universidad Nacional de Luján o a la UNSA y le digo, mira, el café me vale un 10% más, yo solo consumo café, vos pagame un 10% más, digo, acá no habría ningún problema. Digamos, la inflación es un problema porque es asimétrica. Entonces, en nuestro sistema, digo, cómo se ha dado la economía argentina en los últimos años, digo, el problema ha sido los canales de transmisión entre lo mayorista y lo minorista. Porque a su vez no ha sido lo mismo la inflación minorista en canales chicos, digamos, en canales, por ejemplo, en los supermercados de grandes, en las grandes cadenas, como puede ser, digo, no sé, Jumbo, Carrefour, que en los comercios de cercanía. Y esa tendencia que es los últimos tiempos, los últimos 3 meses, el mercadito de la vuelta de mi casa pudo subir más que el mercado grande, la gran superficie, porque tenía acuerdos con el gobierno, es probablemente que ahora eso se invierta. ¿Por qué? Porque como el mercadito funciona con la economía del día a día, es mucho más probable que no tenga capacidad de trasladar rápidamente el impacto de esta última inflación, porque en realidad ya vino subiendo mucho. Entonces, si vos me preguntás, la dinámica va a depender mucho, digo, Gastón me lo preguntaba, va a depender muchísimo de lo que acontezca en los próximos 2 meses.
Digo, nosotros tenemos una fecha clara, que tiene que ver con la fecha de febrero. Digamos, si vos me preguntás hoy, me lo han preguntado a lo largo de la última semana, digamos, ¿dónde vamos a tener una primera medida si hay un éxito de este paquete de ajuste importante? ¿No? Me salía a decir la palabra brutal, pero no, tiene otra connotación. Pero sí o sí un ajuste importante y una nivelización de precios. Probablemente haya que esperar, me preocupa para darte una explicación certera de qué es lo que va a pasar con la minorista, necesitaría saber cómo va a ser el mecanismo de transmisión entre los mayoristas y los minoristas. Y va a depender un poco del mecanismo de la dinámica, y te diría que va a haber que ir sector por sector. Te tengo que decir que no te tengo una respuesta clara. Se ha dicho acá, pero Rodi me pregunta, porque se ha dicho que la porvenir es una influencia, sería una inflación buena a diferencia de la anterior que era mala. En realidad, a ver, toda la inflación, a ver, buena y mala son como términos muy genéricos. Te puedo decir dónde puede ser, digo, dónde puede ser buena. Uno de los grandes problemas que tiene la economía argentina tiene que ver con la enorme distorsión de precios relativos. ¿Estamos? Yo pago o pagué el mes pasado, digo, esta última factura de luz, digamos. Pagué por una casa que tiene, no sé, este departamento tendrá 80 metros cuadrados y tiene 2 aires, digamos, y saben que soy patagónico, con lo cual a mí me gusta el frío, o sea, no, a mí me gusta el frío, digamos. Por lo cual no les voy a decir que el aire está todo el día prendido, pero casi. Pagué 2.500 pesos argentinos, 2.570. Digamos, eso es menos que un Big Mac, creo. No soy muy McDonaldero, pero creo que un buen combo de McDonald's vale 3.400, 3.500. Bueno, eso es una enorme distorsión. Yo no, digo, no se puede pagar por un mes de uso de electricidad en una casa que se usa menos de lo que se paga, digamos, por un Big Mac. Hay una cuestión de distorsión de precios relativos. Entiendo con lo que vas a lo bueno es si logra corregir algunas cuestiones. ¿Estamos? Si vos me preguntás cuál sería el problema en esa inflación, digo, es que el salario quede aún más deprimido de lo que está. Porque el problema en esa carrera tiene que ver con el salario. Entonces, supongamos, yo puedo haber negociado una hora docente, digo, hay universidades privadas, digo, digo, los que son colegas, que sabemos que el orden de la hora de trabajo está en el orden de los 3.000 pesos. Entonces, claro, si eso es una hora de trabajo es menos que un Big Mac, estamos en un problema. Entonces, sería bueno, digo, creo que entenderte la pregunta, si va a corregir precios relativos. Digo, y demuestra realmente los esfuerzos sociales, digo, en términos productivos. ¿Estamos? Es decir, que, digo, que los precios se estabilicen y que no dependa mucho de quién llegó, de quién hizo el acuerdo, quién pudo importar. Porque lo que han vivido, lo que hemos vivido los argentinos es un enorme descalabro. Entonces las cosas no sabes si están baratas o caras. Creo que no estoy diciendo nada que ustedes no sepan. Digo, vos vas al supermercado y esto te parece caro o te parece barato. Y la verdad es que no sé, digamos, o sea, entonces uno termina diciendo, che, una remera vale 6.000 pesos, uno dice, es barata, no, pero después pago un restaurante y no puedo comer por menos de 20.000 pesos, eso pareciera ser caro. Bueno, eso tiene que ver con que una de las cosas que ha pasado en la economía en los últimos tiempos es esa distorsión, para hablar en términos técnicos, distorsión de los precios relativos. Ahora, la inflación en ningún momento es buena. Podría ser buena si logra corregir algún nivel de corrección de precios relativos. Es decir, que más o menos la relación que hay entre un Big Mac y o un boleto de colectivo y algún otro bien y servicio, digamos, sea más o menos razonable. O por lo menos permita, digo, no, digo, vivir en un escenario que se pueda proyectar. Que uno no salga a comprar atunes, digamos, porque el atún se puede guardar, entonces hace inversiones en productos duraderos, ¿no? Bueno, ese es un problema, digamos, en general de las economías inflacionarias, donde esa inflación mala distorsiona un poco qué es lo bueno y qué es lo barato. Cuando uno no termina sabiendo qué es bueno y qué es barato, digamos, podría ser malo. Bien, a ver, la tasa de interés que me faltó el número,
digo, estaba pensada la tasa de política, le había dicho, en 144. La idea sería que más o menos la inflación y la tasa de interés estén más o menos reunidas, digamos, y tiendan a converger, para hablar en términos técnicos. Esta es la fuente otra vez del banco del banco BBVA, que hace un muy buen análisis. Fíjense que, digamos, tenemos una primera etapa que tiene que ver con la corrección de los precios relativos y lo que plantean una especie de plan de estabilización. En el primer tiempo, la inflación va a ser mucho más alta que la tasa de interés, digamos, que nos pagan. Eso haría, en general lo vamos a ver después, que los plazos fijos, digo, o las inversiones de corto plazo a la que está acostumbrada la inversión minorista, no sean rentables, porque va a haber un shock de inflación no acompañado por el shock de tasa de interés. Una hipótesis buena es que si llegamos a un plan de estabilización en el cual a fin del año que viene, digo, la tasa efectiva mensual, la TEM, digamos, sea mayor que la inflación esperada, invertir en nuestro país, digo, se vuelve absolutamente atractivo, digamos, y a partir de eso es un país que atrae capitales y a uno le conviene, digamos, poner dinero en el sistema financiero, que además puede servir para pagar, digamos, para que las empresas puedan invertir, para que uno pueda cambiarse un auto, para que si uno tiene que hacer una reparación en la casa se endeuda, que sería, digo, una cosa en un país con una economía normalizada. En una economía normalizada, digo, uno no compra una casa, digo, en efectivo, no cancela un auto en efectivo cambiando dólares, digamos, sino en general hay mecanismos de deuda. ¿Estamos? Pero, digo, hay que ver un poquito. Mercado externo. Pasó la sequía y ahora qué. Antes que nada, para tirar alguna buena noticia, digo, este año fue muy malo en términos de mercado externo, afrontamos una sequía de las más profundas de los últimos años, digamos, y debo decirles que es probable que el año que viene esto se mejore, digamos, estamos viendo un ingreso importante, digamos, se prevé ya la cosecha que empieza a plantearse que está bastante mejor. Un problema que tenemos es la deuda comercial. ¿Qué significa la deuda comercial? Nos hemos acostumbrado este último año a lo siguiente. Claro, importar, si alguien lograba importar a un dólar de 350 que no podíamos conseguir en la calle, era un negocio. Entonces, esta cosa de la gente que se abalanzaba a comprar en el free shop de Seiza, digamos, o comprar perfumes, por ejemplo, que uno, si lo hacía en dólares y lo dividía al dólar de la calle, que es este dólar blue, digo, claramente el dólar era más barato. Eso hacía que había un estímulo hacia la importación, un estímulo hacia la importación y por el contrario, un desestímulo, digamos, a la exportación, porque claramente el exportador no quería, digamos, exportar a un dólar de 3.50, que además terminaba siendo mucho menor, digamos, por efecto de las retenciones. Entonces, ¿qué es lo que se generó? Se generó una bola importante de deuda comercial, es decir, dólares que debemos. Estuvimos al riesgo hace un mes y pico de que Bolivia cancelara su envío de gas, porque directamente no le liquidábamos la deuda en dólares, porque fundamentalmente había pocos dólares en el Banco Central, y entonces cada dólar se largaba a cuentagotas, digamos, con lo cual lo importante en esta economía que viene va a ser, digamos, la reducción de la brecha. Digo, tener 800 dólares distintos, el Blue, el MEP, el CCL, digamos, el Soja, el Soja 1, el Soja 2, el Soja 1 y el Soja 2 fueron, digamos, pequeñas correcciones al dólar de los exportadores para estimularlo a liquidar su cosecha. Digo, bueno, todo este lío, digamos, en algún momento esta brecha está impactando entre nosotros y es una cuentita que vamos a tener que pagar. Vivimos un salto absolutamente, digamos, violento del tipo de cambio. Saben que pasó de 3.50 a 800, eso habla de un dólar, de una devaluación de más o menos el 118%, y se le agregó o se sumó el impuesto país para que ese dólar de la calle coincidiera más o menos con el dólar blue, o sea, el dólar de la calle en negro, digo, que es el blue, coincidiera más o menos con el dólar
eh, de que pueden acceder las empresas y los importadores. Eso, si me preguntan a hoy, noticia de hoy, digamos, relativamente funcionó, no hemos visto impacto. Es más, el dólar blue ha bajado un poquito, digamos, hasta ahora. Digo, las medidas parecen ser exitosas. Tenemos un problema, que es el problema de febrero. Yo les cuento una cosa, nosotros tenemos un ciclo, digo, que en general hace que los dólares empiezan a ingresar más o menos en febrero, en marzo, con las primeras facturas y primeras liquidaciones, y los últimos dólares nos duran más o menos hasta agosto, septiembre, y después venimos un periodo de sequía, digamos, ¿no? Hago un paréntesis que no debiera ser, ese es uno de los problemas para la dolarización. Siempre cuando nos comparamos con la dolarización, nos comparamos con Ecuador. Ecuador produce petróleo, si ustedes ponen la chancha sacadora de petróleo, te la saca todo el año. Nosotros no tenemos ese equivalente, nosotros tenemos flujos de dólares, digamos, que vienen entre abril, agosto, septiembre, y después hay que hacer la plancha. Si ustedes recuerdan, todos estamos más o menos vinculados a lo económico, siempre las grandes devaluaciones han sido en fin de año. Digo, y en general siempre nos hemos despertado con salto cambiario en los primeros días de enero para aprovechar la juerga y que la gente todavía está un poco borracha. Pero si ustedes recuerdan un poco y ven las noticias, en general las grandes devaluaciones han sido en esas fechas. ¿Por qué? Porque Argentina se empieza a quedar sin dólares, digamos, en octubre, ya noviembre ya no hay, y hay que pasar, ¿no? Octubre, noviembre, diciembre, enero, y febrero es el más problemático. ¿Por qué? Porque en marzo ya vuelven a llegar, digamos, los primeros ingresos de dólares. Con lo cual, recuerden esto que les digo, estemos atentos a febrero. Hasta ahora las primeras medidas han funcionado bastante interesante. Digo, han logrado desarmar un poco la bomba cambiaria, que parecía que el dólar había llegado a 1.300, hoy más o menos están convergiendo más o menos un valor de 1.000, digamos, y estamos ahí. Estamos más devaluación, yo no lo vería como necesario, salvo que digo, el shock inflacionario sea muy importante, y veo un tiempo para estar atento en febrero. Febrero va a ser el gran mes, digamos, para ver si vamos bien encaminados o se complica. Vuelvo a decir por esto, porque es el último mes antes de que entren los dólares de la cosecha. Entonces ahí, obviamente, usted me dice, bueno, negociaron con el Fondo Monetario un ingreso de dólares el 10 de febrero, perfecto, lo solucionaste. Digo, más o menos el 10 de marzo empiezan a ingresar los dólares. Pero bueno, recuerden febrero como fecha. Bueno, y deuda, la idea sería que la empecemos a bajar, pero estamos con 13.000 millones de dólares en un momento que tenemos menos 11.000 de reservas netas negativas. O sea, hoy la charola da menos 11.000, digamos, por el poquita que tenemos y no tenemos. El año que viene vencen 13.900 millones en todo el año y en 2025 13.200. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Qué más? Bueno, no me gusta hacer este tipo de proyecciones porque en esta, le soy sincero, me parece que un vidente tiene más herramientas que se van a ofender los colegas. Digo, pero creo que un vidente o un astrólogo podría tener mayores herramientas, digamos, para proyectar. Pero si ustedes quieren decir un buen número del dólar a fin de año, y yo le diría que con 1.500 cierro. Si llegamos a diciembre de 2024 y nos vemos en un año, si la gente de UNSA me convoca, que espero que sí, digamos, y volvemos a tener esta charla y el número que barajamos es 1.500, hicimos un negocio, un buen negocio. Tengan este número en la cabeza. A 1.500 debiéramos llegar a fin del año que viene. Si estamos en abril y estamos en 1.500 pesos por dólares, estamos complicados. Acuerden ese número, por eso lo puse bien grandecito, bien grandecito. Medidas económicas. Bueno, la imagen de que no hay plata. Bueno, primero, el presidente habló de estanflación. ¿Estamos? Y soy maestro, necesito chusmearles un poquito qué es. Bueno, la estanflación es fundamentalmente el estancamiento por inflación. Me imagino que es una noticia que todos tienen, digamos, ya lo vimos hace 10 años. Hace 10 años. Porque esta inflación es técnicamente el estancamiento por inflación.
con un poquito de subida, un poquito de bajada, un poquito de subida, un poquito de bajada. Argentina hace 10 años que tiene exactamente el mismo Producto Bruto Interno. Es más, cuando yo hice para la anterior charla de UNSA, a mí me daba que en octubre de este año, si fue en octubre después que yo vine de viaje, en octubre de este año nosotros estábamos 4% menos que en octubre del 2012, en términos reales. ¿Estamos? Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuándo este estancamiento que hemos vivido estos últimos 10 años sería peligroso? Bueno, básicamente, fundamentalmente con el ritmo de la inflación. Digo, acá la gran complejidad, digamos, tiene que ver con el ritmo de inflación. Cuando hablo de ritmo de inflación, no hablo del número en valor absoluto. Hablo de cada cuánto se remarca. Si empezamos a remarcar todos los días, y yo no puedo negociar con Roberto, que lo veo, con Ricardo, que lo veo acá, digamos, si estoy todos los días renovando precios, estoy en un problema. Eso es la hiper más que el número en valor absoluto, porque alguien podría decir 200%, ¡wow! Eso es hiperinflación. No, no es hiperinflación necesariamente si el ritmo de inflación, de hecho, fíjense una cosa, nosotros vivimos un estancamiento con inflación, digo, los últimos 10 años, pero nos permitió ahora 12. Ahora, en un momento, ahora 24 era un plan de cuotas, ¿no? De cuotas con financiamiento subsidiado por el Estado. Luego tuvimos ahora 24, ahora 18, ahora 12 y ahora 6. ¿Cuándo se rompe la hora 6 y la hora 3? En los últimos 6 meses. ¿Por qué? Porque se aceleró el ritmo con inflación, el ritmo de la inflación. A mí no me preocupa el estancamiento. A mí me preocupa cada cuánto se renuevan los precios. Cada cuánto renegocias el valor de tu alquiler. ¿Estamos? Alguien me hizo una preguntita. ¿Qué querés hacer? Armar, comprar, adoración. Chumea, me gastó. No sé si querés hablar, pues. A ver, perdón, que me había perdido. Ahí, Guillermo me dice, ¿es por no salir de ser un país agrodependiente? Absolutamente. La no complejización de nuestra matriz productiva, digamos, o si me permiten, digo, políticas que no lograron efectivamente dejar de ser agrodependiente o que ayudaron un poco, pero no lograron cambiar la matriz productiva argentina, es nuestro gran. Guillermo, y ahí entiendo. Y Gastón le pregunta, le responde a Guillermo si lo que quiere es armar computadora de tierra a fuego. No, yo creo que ninguna, con todo cariño por los fueguinos, no creo que la discusión no es si una cosa sí o otra cosa no. Me parece que la discusión tiene que ver con el valor agregado. Y ahí tengo argumentos, digo, para los dos. En el sentido de, a ver, vos me preguntás un país agrodependiente. Ahora, depende de qué agroindustria. Digo, si vos agarrás, que era lo que, mi discusión con los sanjuaninos, alguna vez, digo, siendo funcionario en la provincia de San Juan, digo, a mí me tocó. Digo, si el sanjuanino, digo, exporta solamente aceituna, digamos, así en un tambor, digo, eso, perdónenme, pero no sirve. Ahora vos me decís, vos preferís, digamos, una exportación sin valor agregado o una exportación con valor agregado. A mí no me importa el sector de donde venga. A mí lo que me importa, los argentinos en los últimos 12 años, o si puedo irme más atrás en la historia económica argentina, hemos perdido la capacidad de agregar valor a nuestros productos. Acá no se trata de hacer aceituna, se trata de hacer crema de aceituna y exportarla a las clases altas de Brasil. Acá no se trata de hacer vino en caja. Acá se trata de la discusión que yo he tenido con el complejo vitivinícola. Muchachos, hagan el spa del vino. Tienen la marca del Malbec. Hagan el extracto de Malbec que te cataliza la cara. Contratá a una estrella internacional. Bueno, no sería el caso porque hoy pero la tengo presente por lo que ya ha pasado y por mi viaje a Canadá hace poco. Digo, contraten a Justin Bieber y digan, mire, yo me arreglo la cara con crema de Malbec. La importancia es crear valor agregado. Nosotros, digo, nuestra estructura productiva sí es exactamente igual. Digo, lo voy a poner en términos fáciles. Nosotros hace 10 años que producimos la misma cantidad de copita, digamos, por eso estamos como estamos. Ahora, hay que reversionar nuestras estructuras productivas, tanto agrícolas como las industriales que tenemos, totalmente.
Digo, ensamblar en Tierra del Fuego como modelo sustentable a largo plazo creo que no es. Tampoco lo es solamente vender aceitunas. Digo, Argentina hoy en algunos casos importa patentes de semilla, digo, teniendo uno de los complejos agroexportadores más importantes del mundo. Voy a un dato importante. Nosotros producimos alimentos para 400 millones de personas. Si ustedes vemos el, el, la cantidad de calorías que producimos, nosotros tenemos un complejo agroalimentario que podría alimentar 400 millones de personas. Tenemos el 50% de la población, digamos, en línea de pobreza. Eso es muy interesante. No me quiero... después vuelvo porque si no... Pero es súper interesante. Bueno, esta inflación la tenemos, ya la hemos vivido. El problema de esta inflación es si se acelera el ritmo de la inflación. ¿Qué es lo que espera el gobierno? Que se aceleren estos 2 meses, de sufrimiento, y que a partir de... Están hablando de 6 meses, están hablando a partir de marzo, abril, digamos, la cosa se empiece a estancar, a estabilizar, no estancar. Digamos, ahí sería la gran clave. Ajuste, palabra que hemos escuchado. Primero quiero decir algo, porque por ahí no sé si lo tenemos tan claro. Parte del discurso que hemos recibido con el que no estoy de acuerdo, digamos, es como que pareciera que nosotros hubiéramos vivido una fiesta, ¿no? Y yo pensaba cada vez que escuchaba, digo, porque vieron que sobrevuela en la discusión como que, bueno, ahora hay que sufrir un poco porque venimos mal. Nosotros, los últimos 2 años, particularmente con la aceleración de la inflación, fueron años de bastantes ajustes en términos del salario real. Fíjense, el salario, otra vez apoyándome en los amigos del BBVA Research, digo, fíjense que, digo, estamos hablando de que en el 2022 cayó 2,8, digamos, el salario real. Esto quiere decir que si vos comprabas 100 caramelitos, vos con tu mismo salario y tu mismo laburo comprabas 97. El piñazo en 2023 es altísimo. Estamos hablando de casi 10 puntos en total. Esto quiere decir, vuelvo a decir, vos ya venías el año pasado, vos comprabas 100 caramelos, compraste 97. Este año vas a comprar 88. Y estamos hablando de que el año que viene, digo, vas a tener 8 puntos abajo. Y esto tiene que ver con algo que hemos vivido todos. Digo, vos antes, a todos nos ha pasado que hay un queso, o en mi caso, no sé, cápsulas Nespresso que yo compraba, es una pavada, no sé. Digo, pero yo tuve que, muchos hemos modificado con la cantidad ciudad en la que comprábamos carne, o nos gustaba el salmón, que en general es importado en Argentina, y hoy se nos ha resultado carísimo. Ni hablemos un pan dulce, que es algo que está en la mesa navideña. Digo, que en términos del salario, o sea, piensen, digo, para darle algunos datos, ¿cuánto vale la hora de una empleada doméstica? ¿Vale 1.800 pesos? O sea, la hora, 1.800, 2.000 pesos estará la hora de una empleada doméstica. Si es que llega, estoy siendo muy generoso. Digo, no hay pan dulce por menos de 3.000 pesos. Es decir que, digo, una empleada doméstica tiene que trabajar más de una hora real para cobrar un pan dulce. Y esto viene desde antes. Digo, no es que viene desde ahora. Miren, ahí veo preguntas. Nosotros vendemos, sí, algunos complejos productivos son importantes. Fíjense esta serie de salario real. Digo, fíjense que si nosotros, digamos, en enero del 2019 comprábamos 106, hoy estamos comprando en promedio 98 con muchas diferencias, porque también, digo, el salario real no es lo mismo de un trabajador neuquino que labura en el petróleo, que un docente de la universidad, que un empleado del Estado. Y un empleado del Estado también hay diferencia, porque no es lo mismo ser empleado del Estado en una municipalidad que ser empleado del Estado en la FIP, o los que tienen salarios ajustados por algunas variables de productividad o de recaudación. Entonces, lo primero, vuelvo a algo que hablé hace un rato, digo, la dispersión en los salarios reales ha sido bastante compleja. ¿Estamos? Entonces, digo, la situación que nosotros vivimos es de un ajuste que ya veníamos atravesando, cada uno sabrá qué se ajustó, o si cambiaba el auto cada 5 años y ahora hace 7 años que lo tiene y no lo puede cambiar, digamos, o si antes se iba de vacaciones 15 días y ahora solo pudo pagar 5 noches de hotel, cada uno sabrá por dónde venía el ajuste. Digo, pero lo cierto es que este ajuste, si ustedes lo ven, digo, desde 2016 para acá,
esta línea ha sido absolutamente descendente. Los trabajadores, es decir, los asalariados, han sufrido un ajuste y vienen sufriendo un ajuste. Lo que tengo que decirles es que el ajuste que se espera en 2024 es importante. ¿Estamos? ¿Cuáles fueron las medidas? ¿Estamos? ¿Qué fueron las medidas que escuchamos? Primero, digamos, el ajuste fiscal. Milei habló específicamente de ajuste fiscal. Roberto me sentía hace un ratito, si me preguntan, algunas fueron cosméticas, uno las agradece porque se siente que no hay un despilfarro del orden de la política y todo eso, que saquemos los choferes del Estado, que no sé, el bastón presidencial no sea de plata, qué sé yo. Cosas de esas que son simpáticas, pero que no van a modificar, digo, la aguja. Mi preocupación, digo, el ajuste de los contratos del Estado, digo, que también es una medida interesante. Yo a esto solo les planteo una advertencia, no digo que no sea necesario, pero atención con el impacto sobre la demanda agregada. Digo, el empleado estatal, el contratado estatal, digamos un contratado común del Estado que cobraba 150.000 pesos como tributo, digo, no es la casta política, digamos. Y ese tipo con esos 150, o esa persona con esos 150.000 pesos iba al mercadito de la esquina y compraba una Coca-Cola. Esa Coca-Cola, digo, si entramos en ese proceso, digo, claramente se va a reducir. Hay un impacto, digo, cuando el Estado retira parte de su demanda regada, podemos discutir que no era genuina, que se hacía con intención y todo eso, pero con un ajuste abrupto y una cancelación, no sé, de 60.000 contratos de Estado, no se crean que, digo, esos 60.000 todos eran hijos de políticos que usaban la plata, qué sé yo, para ir a festivales de rock. Digo, los que son laburantes del Estado, digamos, y que, digo, yo tengo alumnos, exalumnos míos, que obviamente que hacen sus primeros trabajos en el Estado como funcionarios de estadística, que pibes que laburan, que se reciben de economistas. Bueno, claramente, si a él le cancelan el contrato, a esas personas le cancelan el contrato, eso es una restricción de la demanda agregada y eso puede tener impacto. Y hablemos que si nos pagan el aguinaldo en cuotas. Ustedes piensen en San Luis. San Luis ha anunciado un pago del sueldo en 2 cuotas. Bueno, si vos, digo, piensen que así vos seas un empresario puntano, sanluiseño, dueño de un restaurante. Y vos creer que por sos sector privado eso no te va a afectar, no es cierto. Digo, ese empleado estatal que cobra el sueldo en cuota probablemente no vaya al restaurante y vos vayas a tener que o reducir tu plata de personal o darle vacaciones. Digo, esa cuestión, digo, la tenemos que tener en cuenta para ver cómo evoluciona la. Otra cosa importante es la baja de la tasa de interés. Digo, han bajado, esto fue noticia de hoy, del 133 al 100, con lo cual, por ejemplo, los que tenían plata en las billeteras remuneradas, como Personal Pay, como Naranja, como Mercado Pago, probablemente van a ver reducida esa bicicleta financiera, porque no van a poder financiarla. La otra medida importante de la presidencia fue la devaluación, que llevó el dólar de 350 a 800, y la suba de los impuestos que ayudan a aumentar y a recaudar un poquito, a aumentar el precio del dólar y acomodar algunas cosas de las cuentas fiscales. Vemos dólares convergiendo hacia un precio, sí, pareciera que 1.000 podría ser un precio, un número que tenemos que tener en cuenta. Sí, vuelvo a decirles, si llegamos a 1.500 a fin de año es un negocio. Y después, digo, una cosa importante son los subsidios, eso lo vamos a vivir todos. Todos, en mayor medida, tenemos una luz subsidiada, una energía subsidiada, y la vamos a ver más cara, y la reducción de la obra pública tiene un impacto. Sépanlo, digo, ¿sí? Vamos a ver un año en que sí, la ruta estaba con pozo, va a seguir con pozo, digo, para su vez eso también tiene un impacto vía efecto multiplicador. Intento ver algunos de los mensajitos que me dejan acá. Desde mi ignorancia, estando fuera de Argentina, qué lindo, si comparo y gastaba en producto de primera, la proporción es. ¿Te salía menos en Argentina o en Alemania, Verónica? Contestame eso. Aquí estoy, perdón. No me pongo porque estoy en pijama, perdón por la Pero hora. por favor, Eh, no, no, que un año me llamó la atención el tema de que el yogur estaba más barato acá que en Argentina. Me tomé, me estuve fijando exactamente por eso, porque dije, uy, bueno, o sea, comparando con el sueldo que yo compro, que yo gano acá, para mí era barato, ¿no? Pero
Digo, bueno, ¿cómo puede el yogur salir más caro, no? Bueno, Eh, eso tiene que ver con una cosa que nosotros, los economistas, llamamos paridad por el poder de compra. Y hay un dato que yo siempre, esperen que así te veo, porque estoy vago, por lo menos que hablo con. A ver, hay un tema, digo, en los países subdesarrollados, digamos, y vos, si estás en Alemania, me vas a dar la razón, o te vas a dar cuenta de lo que estoy diciendo. En los países subdesarrollados, las personas son horribles, te puedo decir. Las personas son baratas y los productos son caros. ¿Estamos? Yo, digo, tengo colegas, amigos míos, hace poco estuve en Canadá, tengo amigos allá. A ver, si yo comparo mi sueldo de docente universitario con Canadá, me suicido acá, estilo lo chiste para los argentinos. ¿Se acuerdan lo que pasó con el Malevo Ferreira, que fue uno que se suicidó en cámara? Bueno, si yo comparo mi sueldo con lo que cobra un profesor titular en Alemania, seguramente haga la gran Malevo Ferreira y me suicide acá en cámara. Ahora, por ejemplo, si yo le cuento a mis colegas alemanes o canadienses que yo tengo 2 empleadas domésticas, van a pensar que soy mucho más rico de lo que soy. Porque una persona con mi cargo en Alemania probablemente le sea imposible tener asistencia 2 o 3 veces a la semana en su casa. Vuelvo a bueno, eso, decirles, eso tiene una justificación. Nadie quiere hacer ese trabajo. también Eh, puede ser, pero en general pensá que entonces, el valor. claro, tener una empleada doméstica sería muy caro, sería como algo de lujo. Por eso tener las máquinas que te hacen todo, que te pasan la aspiradora, se Y a eso desarrollan iba a venir. otras cosas. Yo te voy a contar algo que, si me permitís el término argentino, a vos te va a parecer una boludez, y a cada vez que yo digo eso que tengo, en mis clases me dicen, usted es rico, profe. Yo tengo lavavajilla porque no me gusta hacer nada de lo manual. Cada vez que yo cuento que tengo lavavajilla, me dicen, usted es rico, profe. Porque acá la Bueno, gente ves, por no. ejemplo, eso no, ahí tenés una diferencia, porque acá casi todo el mundo tiene lavavajillas. El que no Obviamente. tiene es medio raro. Tenés que ser muy pobre para no tener lavavajilla. Vuelvo a Claro, decir lo mismo. En los países subdesarrollados, la gente, el trabajo manual es barato. sí, eso es Las cierto. Los Trabajo manual productos barato. son caros. En los países pobres es al revés. Los productos, yogur, lavavajilla, autos, son caros y la gente es barata. Es al revés. ¿Estamos? Entonces, para vos sería rarísimo no tener un lavavajilla. Sería rarísimo no tener una máquina, que también la tengo yo, porque los profesores vagos se dan cuenta de esto. Digamos, tengo la máquina que barre sola. Eso acá, ¿cuántos hogares tienen esa cosa? Yo hoy no la podría volver a comprar, digamos, ¿no? Pero digo, en Porque es un cambio, en Alemania producto caro también. Claro, acá no es un producto, en relación con el salario, no es no un es un producto producto caro, caro. Pero una persona que te venga a hacer el trabajo sí es algo caro. absolutamente. Quédense con esa idea. En países ricos, la gente es cara, un peluquero es caro. A ver, te cuento, me fui con el pelo, no llegué a cortarme el pelo acá. Tengo el número. En España, que no es un país caro, en Europa, en España, iba también a Suiza. En España pagué por un corte, el mismo que me hago acá, el equivalente a 12.000 pesos argentinos. El mismo corte acá me salía 4.000. ¿Estamos? ¿Eso con qué tiene que ver? Vuelvo a decir, los países ricos, la gente es cara, el trabajo de la gente es cara y los productos son baratos. En los países pobres, al revés, digamos. La gente es barata, el jardinero, el empleado doméstico, el plomero, todo eso es barato y los productos son caros. Un iPhone es caro. Un iPhone en mi país, lo sabés, Verónica, digo, es un Sí, producto de sí, lujo. sí, No claro. cualquiera, los autos son viejos. Si vos sacás una foto panamericana, el parque automotor de Argentina es viejo, porque los autos son caros. Lamentablemente es así. Súper interesante. ¿Qué es un lavavajilla? Me preguntan. A ver, alguien más hablaba. Me decían, bueno, dice, yo trabajo para un municipio, soy monotributista, hoy no sabe si le renuevan el salario y es 90.000 por 8 horas. Exactamente. Bueno, cuando hablamos de ajustes, si ese ajuste va para ahí, digamos, a ver, con esos 90.000 pesos vos no comprás Lelix,
cuando salís a comprar CDRs, que son acciones en el extranjero, digamos, probablemente, digo, comprás tu canasta básica, probablemente parte de tu canasta básica se resienta. Por eso, digo, atención con la cuantía y la tipología y la forma en la que adopte eso. Digo, también mucho la obra pública. Roberto, sí, decime, y aprovecho. Usted mencionaba en esta cuestión de la relatividad, de los precios y de los productos, ¿no? Esta mañana, viendo el noticiero, después de la reunión o durante, mejor dicho, de la reunión de los gobernadores con el presidente de la República, unos periodistas hablaban sobre el costo de algunos productos. Y hablaban sobre esto, precisamente, que es la yerba, ¿no? Que se va a ir a 10.000 pesos el paquete de 1 kilo. Y el producto, la consecuencia de este aumento de 10.000 pesos el paquete de yerba, era porque al productor le iban a pagar en relación algunos pesos más. Esos pesos más que el productor tiene no lo traslada a los costos del talefero. Y esos 2 puntos que le estaban dando al productor no tiene nada que ver con el costo al final de la cadena de la producción, del costo que tendría, en la hipótesis, un paquete de hierba de 10.000 pesos. Sino que la intermediación es la que está haciendo todo este juego maléfico de que en la góndola se cambien 2 o 3 veces por día los costos de los productos. Y con respecto al trabajo, yo hace 1 año y 8 meses que estoy jubilado, con 44 años de experiencia en la Administración Pública Nacional. Comencé como empleado común y corriente en una oficina la vieja oficina de personal, hoy es la Gerencia de Recursos Humanos. Bueno, pude pasar por todo lo que es la parte administrativa, desde jefe de compras, después pasé jefe de despacho en una gestión, y luego volví a hacerme cargo de la gerencia administrativa del lugar. Y tuvimos que ver la forma de hacernos cargo de la necesidad del organismo de atender a la necesidad de cantidad de entidades aseguradoras que había en el país y no era tanto el costo del trabajador, del empleado público, con respecto a la recaudación que el organismo tiene, que es, usted tiene seguro de un auto, en ese auto hasta la póliza habla del porcentaje de la tasa de superintendencia. Eso a nosotros nos permitió pagar los gastos del organismo, transferir a la tesorería general, y no hemos tenido absolutamente nunca un problema. Desde el año 1938, que comienza a funcionar el organismo, que nace en el 37, por la ley de presupuesto de ese año, siempre fue superavitario y hasta el día de hoy. Así que tengamos en cuenta, está bien, estoy actualmente de acuerdo con lo que usted está diciendo, porque incluso me sirve a mí para seguir reflexionando de que lo que estábamos haciendo en ese momento, la distribución de ingresos, la optimización del recurso, lo estábamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque cada uno de los gerentes que tenía el desarrollo de la actividad aseguradora, el controlador, la función técnica y demás, estaban haciendo sus políticas, buscaban la política, el objetivo, y los encadenamientos afines nos llevaban a ver ese gasto, y después se controlaba la ejecución presupuestaria. Fuimos siguiendo superavitarios y nos las cargábamos en nuestra propia cuenta por el año próximo. A ver, es por ahí, no quiero spoilear lo que les voy a decir después, quiero hacer una valoración de las medidas. Lo que me están diciendo, yo soy profesor a cargo de una materia que quiero mucho, que se llama Gestión Pública, en la licenciatura en Administración Pública en la Universidad Nacional del Oeste, una de las pocas universidades que tiene la licenciatura en Administración Pública, digamos, y es esto, un verdadero plan, pero no quiero spoilear lo que les quiero decir después, que es mi valoración final de las medidas y en qué estoy de acuerdo. Pero voy a retomar lo que me estás diciendo en unos minutitos. Bueno, esta es un poco las principales medidas. No me voy a olvidar de vos, Roberto, ya voy a volver con lo que me dijiste, estas son las medidas que hemos escuchado hasta ahora, digamos, y ahora vamos a la idea de los escenarios macro. Lo primero es, no hay plata
¿qué podemos esperar? A ver, y vamos a lo dividí en dos colorcitos. ¿Estamos? Lo de verde es lo que la presidencia podría hacer sin acuerdos políticos o sin grandes acuerdos políticos. Digo, es decir, dentro del menú de opciones, ¿qué puede hacer el presidente sin grandes acuerdos políticos? Bueno, la remoción del control de capitales, que de hecho ya se hizo al inicio, o se hizo parcialmente al inicio del gobierno de Macri. La liberación del comercio, que se ha hecho en otras oportunidades en Argentina. Creo que esto de converger los dólares tiene que ver con medidas promotoras del comercio. Y después, la desregulación del sector financiero, digamos, son medidas que podría tomar dentro del abanico. ¿Cuáles son medidas que quisiera, que si quiere tomar, va a estar complicado, digo, sin los acuerdos políticos, al margen del apoyo y de lo que se mencione públicamente? Bueno, primero, la privatización de empresas públicas, digamos que tiene que ver con, digo, YPF es una sociedad anónima que además cotiza en bolsa en Nueva York. Entonces, digo, tampoco es que uno sale directamente, y hay mecanismos constitucionales bastante previstos para este tipo de leyes, acuerdos legislativos. La dolarización implica un cambio muy profundo del escenario. Si me preguntan, digo, una opinión, digo, el nombramiento de Caputo y una persona de su confianza en el Banco Central, para mí desactivan un poco, digo, no es un escenario en el que uno piensa que van a dolarizar, por lo menos este año. Digo, todas las acciones y los pasos actualmente están desarmando la bomba del elite, yendo más a los pases diarios de política monetaria, una cosa técnica, pero no importa. Digo, no, están tratando de fortalecer un poquito el peso con algunos instrumentos y que la gente se vuelque más al peso. Diciembre es un mes bastante útil para eso, porque es un mes en el que todos requerimos guita, demandamos dinero porque pagamos aguinaldos, de hecho hay muchas empresas que han adelantado el aguinaldo de tanta guita que tienen, empresas privadas en determinados sectores, no en general. Pero hay gente conozco varias personas que le han pagado el aguinaldo la primera semana de diciembre con el sueldo porque el escenario estaba raro, entonces prefirieron sacar dinero. Después, cualquier reforma estructural del Estado, digo, no los ministerios, sino de la estructura general, de qué le corresponde a cada nivel del Estado. Digo, las reformas del mercado laboral son medidas que requieren consensos políticos en el sentido mayúsculo, digamos, y bueno, están por verse. Las de arriba podrían ser bastante probables. Algunas proyecciones. Caída del producto de 4 puntos. Esto quiere decir que si Argentina producía 100 mangos, va a producir 96 el año que viene. Como les dije, si llegamos a un 155% de inflación interanual, estamos en un negocio bárbaro. Y la idea sería reducir, se supone que con todo este esfuerzo, el enorme porcentaje de deuda pública. A ver, Argentina debe más de un año de producto, lo cual es una locura. Se espera un 2024 jodido en búsqueda de anclar, dadas las hipótesis que tienen de trabajo, las bases del crecimiento. No quiero esquivarle el bulto y darle mis opiniones de medida. Se trata de un ajuste ortodoxo, bastante parecido al que se ha intentado otra vez en la Argentina. Dejo la cosa para verlo así más grande. A ver, cualquiera que tengamos, digo, el profe tiene 40 años, ¿no? Pero digo, todos los que estamos de 40 para arriba, digo, si ustedes googlean ajuste, digamos, digo, la mayoría de los ajustes ortodoxos han venido digo, por ahí a los centennials les voy a decir algo que no sé si va a caer tan bien. Digo, la cara es nueva, digamos. O sea, Milei es un outsider de la política, viene fuera de las estructuras, pero digo, el ajuste que ha planteado de ajuste digo, desactivo de las bombas financieras, digo, son ajustes ortodoxos clásicos. Digamos, en general no hay nada. Digamos. Si uno ve el de Krieger-Bacena en el 66 es parecido, si me voy un poco antes a la historia económica lo mismo, si vuelvo para acá y veo el de Surruil se debe parecer bastante. O sea, cada vez que no ha habido guita y han dicho, digo, ajuste, congelamiento de salarios,
de precios y salarios, el de salarios siempre se congeló más que el de precios, ajuste sobre el salario, digo, no hay nada muy raro en la cosa. Si ustedes me preguntan cuál es mi opinión de las medidas, a mí mi preocupación es que les falta una medida financiera, perdón, productiva. Esa es mi gran duda al respecto. A ver, nosotros manejamos, supongamos una familia, nos hemos endeudado porque nos hemos pasado de rosca con el gasto y le digo a mis hijos, che, vamos a tener que ajustarnos un poco el cinturón, no te puedo pagar más aikido, no te puedo pagar más inglés y Coca-Cola tomamos una vez a la semana. A ver, ese no es un plan de crecimiento, eso es un plan, digamos, de ajuste frente a una circunstancia que es el panorama que yo les he planteado del estado de situación. Ahora, para que mis pibes el día de mañana vayan a más taekwondo, hagan más inglés o tomen más Coca-Cola en la semana, digo, papá tiene que salir a buscar chacra o chapa. ¿Estamos? Le ponemos en argentino o en latinoamericano neutro. ¿Estamos? Digo, acá hay que salir a buscar lo que... ¿Por dónde van las pautas? Por algunas que charlamos nosotros. Valor agregado, obviamente buscar cadena por cadena, pero yo no vi todavía, entiendo que están recién asumiendo, nadie se puede achacar, pero digo, vamos a tener que estar atentos que al margen del plan de estabilización macro, ajuste, de evaluación, corte de la obra pública, que son medidas de coyuntura, bueno, en algún momento tienen y deben ser acompañadas por un plan productivo en alguna señal. Digo, yo considero de que hay que promover estímulos económicos, lo decían por ahí, alguien hablaba de estímulos económicos, para que si los sanjuaninos producían 10 toneladas de aceituna, mañana hagan 11. Digo, si los riojanos, perdón, que hacen aceituna y tienen en La Rioja, digo, hacen 20 toneladas de aceituna, bueno, el año que viene hay que hacer 21. Digo, si yo doy una conferencia esta por mes y tendré que salir a hacer 2 o 3 o 4. ¿Estamos? Bueno, eso todavía no estaba tan claro en las medidas. Sigo con, bueno, algunos escenarios micro, ya se me ha hecho larga, ya sé que no los quiero molestar tanto, pero bueno, ya llego a decir. Escenarios macroeconómicos. A ver, Argentina 2024. ¿Qué sería lo positivo? Una inflación del 20%, una caída del PBI del 3% y los salarios muy caídos en el primer semestre, pero con algún nivel que la clase media un poco pueda volver a un restaurante y no sea solo ajuste y viciadura, que no sea la canción de Cacho Castaña de septiembre del 88, por tirar alguna referencia. Si termina mal, estamos con una inflación, perdón, del más del 20%, ahí me faltó el más, con una caída mayor al 5% y salarios en baja sostenida con aumento del desempleo. Detalle. El modelo actual es un modelo de pleno empleo, pero con salarios por el piso. No es nada bueno eso. Digo, está bueno que no haya desempleados, pero este es un modelo que no genera desempleos, pero genera salarios que no llegan a fin de mes. Y cápitas de obras sociales que hacen que los médicos te atiendan a 4 meses un dentista, aún estando adentro del sistema. ¿Estamos? Hoy tenés prepaga, digamos, necesitas un turno para un dermatólogo y te van a 6 meses. ¿Estamos? Es un escenario de pleno empleo con salarios por el piso. Y eso tiene unas consecuencias sobre el resto del mundo. Escenarios micro para ustedes. Y acá les puedo decir, consejos vendo, pero para mí no tengo. Acá tendría que hacer lo que hacen los bancos. Esto no implica cosa contractual en sus decisiones. Les tiro unos tips de amigo Javier, digamos, para ver qué puede pasar en su economía personal. Yo veo una estabilización del tipo de cambio por lo menos hasta febrero. Es una buena noticia. Si quieren, la gran prueba va a ser febrero. Si logramos pasar febrero, digo, con que el dólar se devalúa o deprecia, una cosa técnica que se llama crawling peg, pero no los quiero joder con eso, pero que es que el dólar sube en proporción a la inflación, sin shocks. Si eso llegamos a lograr estabilizar la maquinola, va a funcionar todo más o menos.
¿Estamos? Hoy no veo un gran... Si usted dice, salgo a comprar dólares porque voy a hacer ganancia pasado mañana, yo no la veo, salvo que se vaya todo muy lejos. Pero yo no veo eso. Veo una estabilización por lo menos hasta febrero. Sí veo unos 2 meses de aumentos muy sensibles en términos de tarifas de colegios y de prepagas. Acá verá cada uno en su economía la capacidad que tiene de ahorrar, digamos, yo en general, pero esto es una cuestión personal, digo, cada uno verá en qué se ajusta. Colegio no es una cosa fácil de cambiar. Prepaga si tienen alguna oferta, qué sé yo, pero chusmeen bien, porque hay que cambiar un sistema de salud en el medio de una crisis y con un sistema medio detonado, pero sepan que van a venir por ahí. Si me preguntan, ¿va a ser necesario recortar gastos? Digamos. ¿Y cómo recortarlos cuando ya teníamos los salarios por el piso? Y acá lo mismo que planteo a nivel macro. Una vez un profesor mío decía siempre, usted piense lo micro y le sale macro. Bueno, obviamente, digo, perdón que de marcas, digo, si traten de buscar todas las ofertas de personal, cuando les salen, digo, los celulares, cuando les aumenta, llamen para quejarse a ver si le dan una bonificación. Digo, recorten gastos en la medida de lo posible. No quiero caer en lo de camine, señora, camine, que era una cosa de los 90, de salir a buscar precios, pero traten de chusmear un poco la cuestión, esto en la medida de sus posibilidades. Se viene un tiempo, por lo menos para estar prudente. Grandes gastos, no. Grandes endeudamientos, no. Si todavía tienen cuotas sin interés, si ven que no hay un costo oculto, doy una pavada, digo, ¿no? Pero no sé, lo que creo que comprar los regalos para Navidad en esta cadena que tiene la librería muy linda, tenía Santa Fe para no dar marcas. Digo, y si tenés el Santander Río, te da 3 cuotas. Y ahí no hay un cambio de precio. O sea, el libro valía 15.000 pesos, lo mismo en una o en 3 si tenías Santander. Eso claramente aprovechenlo. Después, si te dice 15.000 pesos, pero si pagás en transferencia vale 13.000, hagan la cuentita. Digamos, hagan la cuentita. Estamos, en algunos casos conviene, en otras no. El otro día mi hermano por un repuesto me decía que se lo hacían en ahora 12 con un 70. Mirá, si me lo haces en ahora 12 con un 70, pero estamos hablando de un 155% anual, y no sé si no es negocio, también depende del valor de la cuota, y también depende de cómo te evalúen a vos, cómo te aumente a vos tu sueldo. ¿Vio? Estratégico. Dólar o plazo fijo, dólar para resguardar, plazo fijo para mí va muerto si están en una política de bajar las tasas, no serían. Yo por ahí, tengan alguna cuenta remunerada, si pueden pagar con tarjeta un mes, páguenlo y jueguen un poco con la guita en el medio. No jamás pagar el pago mínimo de la tarjeta, eso jamás, pero bajo ninguna circunstancia hacer eso. Ahora, si pueden patear la compra del supermercado y en el medio meterlo, qué sé yo, en alguna billetera virtual que le dé 2 mangos, eso háganlo, digo, el Coto, el Jumbo, le sale 30 lucas y la tarjeta les vence el 15 de enero, listo, mándenlo al 15 de enero, sin cuotas, sin costos, sin nada, y pongan esa guita a jugar un poco. Para mí el plazo fijo no va a ser estratégico, el dólar es solo para resguardo, o salvo que necesiten comprar, pero no esperen, para mí, digo, no esperen grandes saltos, por lo menos en estos meses. Ya la cagada se mandó, digamos, ¿no? Que es esto que tiene que ver con lo que pasó en la devaluación grande y el primer pico, pero ya para mí pasó. Obviamente, si tienen en qué invertiría y tienen que tener alguna cuenta en la bolsa, si la tienen, si algunos saben lo que es, algún CDR, pero también hay que ver un poco la marcha global. Es un mundo complicado. Si alguno tiene si le ofrecen, tienen alguna cuenta de bolsa o algún fondo tipo los que dan los bancos y los ofrecen a la banca minorista, alguno invierte en alguna cuestión que tiene que ver con, digo, algún bono al Estado, que el Estado para desarmar su propio quilombo les pague un buen interés, aprovechenlo, que están baja, pero bueno, sean absolutamente prudentes, digo, con la guita y con los gastos. Bueno, dicho esto, y siendo las 8, digo, creo que más o menos, digamos, les he dicho lo que tenía que hacer. Fíjense que la imagen final es de una billetera con poca plata. Agradecerles que estén a las 8 de la noche de un 19 de diciembre pre-fiesta
digo, ahí acompañándome. Quedo a la espera de sus comentarios, leo los que me quedaron. Ahí tienen un mail y algunas redes por ahí. Y bueno, enormemente agradecido y honrado de haber compartido con ustedes estas reflexiones de la tarde. Muchísimas gracias. Gracias. Habría que revisar los cientos de fideicomisos que armaron, por ejemplo, el de harina de trigo. Sí, claro, y eso va a tener un impacto fuerte sobre... Terrible lo que pasa en el PAM, es terrible. Hola a todos, pero sería importante saber cuánto nos costaría el billete en forma física. ¿Cuánto nos costaría el billete? ¿Qué billete? O sea, el costo de hoy tenemos la nota... si está aquí en mi... No entendí la pregunta. Bueno, gracias. Alguien que me saluda. Ah, respecto a la dolarización. Lo que pasa es que la dolarización vos no emitís billetes de dólar y vos no tenés un flujo constante. Si nosotros vendiéramos petróleo, que lo podemos discutir, vos tenés una cosa que genera productos todo el tiempo. Entonces la cuenta todo el tiempo te entran billetes de dólar, pero tiene que ver con una dinámica del comercio exterior. Fíjense que cuando estuvimos más cerca de la dolarización, ni siquiera se animaron a la dolarización, se animaron a un uno a uno. Uno a uno, Roberto, ¿querés decir algo? Sí, con respecto a que usted fue diferenciando en dos colores, en la anterior, antepenúltima de las filminas, en donde había algunas cosas que se podían hacer que el gobierno, ¿sí? El Poder Ejecutivo, porque el gobierno son los tres poderes en conjunto. Sí, sí, El Poder Ejecutivo en estas medidas que que está haciendo la remoción de control de capital, regulación de comercio y la desregulación del sector financiero, pues hacen porque la pueden hacer tranquilitos si quiere por su cuenta, pero tampoco sería tan así porque hay otras cuestiones. En cambio, las tres perspectivas que están debajo en el naranja van a decir políticamente un acuerdo en el Congreso en donde las reformas deben ajustarse no al mercado, sino a la decisión propia de la organización de estructuras que tiene el Poder Legislativo con respecto al control del Poder Ejecutivo. Y arriba también las tres variables que hay aquí, estas características, tampoco pueden ser tan fáciles de resolver políticamente, porque hay que respetar las condiciones que la Constitución Nacional también respecta para los 6 estadios. Y aquí hablábamos del tema de la especulación esta de subir o bajar, que el dólar, que no el dólar, y acá, cuando hablábamos en la charla con el decano de la cátedra del área de ciencias económicas de UNSA, hablábamos de que hay uno de los factores de producción que está faltando en este negocio, que es la actividad de los trabajadores, el salario. Si lográramos ajustar un poquito el salario hacia arriba y buscar de equilibrar en esta cuestión, yo creo que estaríamos en una perspectiva mucho más propicia, más allá del mes de febrero, porque no sabemos que en agosto van a ingresar al mercado financiero argentino la recaudación que se fue generando durante todo este año, que recién va a tener consecuencias en el año 24 y algún poquito más en el 25. Sobre esta base sustentamos nuestro trampolín para ir hacia el futuro. Gracias, doctor. Totalmente. Agradecido. Gracias, Roberto. Gracias. Y gracias por los comentarios. Y se nota, digo, bueno, si después podés mandarme tu mail o mandarme un mail, porque me interesa mucho tu perspectiva para mi clase, lo que te decía de mi clase de gestión pública, porque siempre es interesante. Sigo chusmeteando Perdón, acá. Sí, por yo favor. tengo una pregunta, doctor, perdón. Sí. Laura es mi nombre. Le hago una consulta sobre la moneda provincial. ¿Qué opina usted sobre la moneda propia para la provincia de Buenos Aires? Tomando como ejemplo, no sé, no se sabe todavía sujeto a qué condiciones está, pero me hace recordar al Patacón, al Lecop, que en algún momento sirvió como para poder estabilizar el tema de el consumo interno y poder apalear un poco la crisis. Esto, ¿usted qué opina sobre esta propuesta de la moneda provincial que le hace el gobierno nacional a Kicillof? Mirá, a ver, primero diferenciemos la situación, digamos. En los 90 vos tenías una regla, digamos, una ley que te prohibía emitir si no tenías un dólar. Entonces,
en realidad lo que te pasaba era exactamente, digo, la situación inversa. Como Argentina, su complejo productivo se empezó a achicar, empezó a no generar los dólares. Y los dólares en algún momento los empieza a tomar con los préstamos. Eso es lo que nosotros defaulteamos cuando Rodríguez Sá dijo, no, pagar la deuda eterna. Y empezamos todos, ¿se acuerdan, no? Hay que recordar la historia. Bueno, en ese momento, ¿qué es lo que pasaba? Había una deflación y había una falta de moneda en la calle. Entonces, cuando las provincias se emitieron y había mucha circulación de mercancías que no estaba monetizada, digamos, lo que pasó fue lógico a la teoría económica. Pronosticaban que el patacón no iba a valer un carajo, que lo iban a cambiar por el 10% de su valor, y todos los que vivimos en esa época en Argentina sabemos que el patacón valió 1-1 y que no pasó nada. Pero la situación era una situación en la cual, viste que yo te dije 2 manzanas, 2 pesos, era una situación en la que vos tenías 2 manzanas y 1,80 pesos, porque tenías la mano cortada, digamos, porque necesitabas un dólar, 0,20 centavos de dólar para emitir lo que te faltaba. ¿Se entiende la situación? Entonces, el patacón vino a sortear esa norma y logró monetizar parte de la circulación de mercancías que estaban por afuera. El efecto final es que, salvo en el primer tiempo, que lo tomaban 0,90, un primer impacto, pero enseguida nomás te lo tomaban 1 peso, 1 dólar, o el remisero para pagarte lo tomaba 1 peso, 1 dólar. ¿Estamos? En base a esta experiencia, yo te diría que hoy la situación es completamente distinta, porque vos no tenés una situación de deflación, sino que tenés una situación de inflación con riesgo a hiper, digamos, y la economía está sobremonetizada, o sea, hay demasiada cantidad de pesos que están desarmados por leyes. Entonces, si yo me baso en la teoría económica y en los libros, yo te tengo que decir que en una perspectiva, digamos, de un patacón 2024, sería que tenga menor valor para la circulación de las mercancías. Esto es lo que yo te tengo que decir en base a lo estudiado, digamos, y a lo que uno sabe. La economía es un laboratorio donde los ratones interactúan, con lo cual también depende, porque si la fuerza del ajuste es muy importante y la demanda agregada cae demasiado, digo, quizás ese patacón, así sea que te lo tomen a 0,70, digamos, termina siendo un negocio. Yo lo único que te puedo decir, digo, sin hacer evidencia, digamos, o sea, en base a mi saber como profesional de la economía, es que el riesgo que hay en esta situación, que no es la del 2001, es, digo, que termina siendo una moneda de segundo valor con un menor valor nominal. Eso sería lo que dirían los manuales de economía monetaria. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a depender mucho de la cuantía del ajuste y de la situación de y del modo de circulación. Porque, por ejemplo, si logran encajárselo a las grandes empresas y las grandes, y el gobierno de la provincia de Buenos Aires logra decirle, no sé, a Carrefour, a los grandes, a los portuarios grandes, che, haceme un favor y guardate, o dame los incentivos económicos para guardarlo y retener esa guita, digamos, ahí puede funcionar bien y casi puede funcionar la PAN. Va a depender mucho de la implementación. El riesgo que hay es que sea una moneda que valga el 40%. Ese es el riesgo que hay. Va a depender mucho de lo que pase. Si te digo, Laura, haceme caso porque va a valer esto y va a pasar esto, te estoy mintiendo, porque se me queman los libros. No tengo herramientas técnicas para decirte qué va a pasar. No sé, está bien, le agradezco mucho. Pero necesitaba explicarte el porqué de mi opinión. No, está bien, yo lo que había entendido era que quizás se agarraban de alguna moneda virtual, porque realmente, bueno, hoy estaba esa opción, pero también está las restricciones que está poniendo Estados Unidos con ese tipo de monederos, las que hay internacionalmente, y creo que no hay mucha viabilidad, es de poca vida todo eso. No, Estamos bastante complicados, coincido con usted. La experiencia de El Salvador no fue buena al respecto. Digo, la monetización del Banco Central a partir de los bitcoins con El Salvador no fue buena. También eso hay que tener, también aprende de cagadas, no sé. Eso también pasa. A ver, sigo un poquito a ver si, bueno, seguir controlando bolas preparadas, obviamente, gracias por los saluditos.
¿Cuándo vuelve el crédito para la economía real a la Argentina? Y lo veo difícil con esta tasa. Si la tasa logra converger, probablemente en el segundo semestre, no quiero tirar el segundo semestre porque nos trae malos recuerdos, pero si logran converger una buena tasa, es probable que vuelvan. Hoy sería absolutamente necesario. Martín, gracias. Raquel por los saludos, Carlos lo mismo, Carolina, Agustina, gracias, alumnos que se han hecho, bueno, saludos, siempre un lujo escucharlo, gracias. Yo la dolarización la veo casi imposible ahora, sí, sí, totalmente. Gracias por los saludos, felices fiestas. ¿Sí, no haría? Sí, directamente, haría un país caro para que las empresas inviertan. La dolarización, sí, 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 totalmente. Volver en Entonces marzo ahí no, después de... disculpe, Verónica. doctor, entonces después, suponiendo de que hasta febrero se estabilizara la economía y se lograra dolarizar, ¿cuáles son o sea, cómo se puede hacer para que las empresas extranjeras quieran invertir en un país tan caro? Eso es ¿cuáles serían las próximas medidas que se tomarían? Es que si sos caro, a ver, vamos a algo. Si vos sos caro, la única diferencia es por calidad. ¿El chocolate de Suiza es caro? Sí, claramente, pero el chocolate es suizo. El reloj suizo es caro en relación al chino, recontra, pero es suizo. O sea, nosotros, el único lugar donde nos podemos permitir ser caros en dólares es en el agro, porque tenemos una productividad impresionante. Digo, es el único lugar. Vos después, digo, no podés ser caro al producir esta copa porque los chinos te pasan por arriba. Esta copa hecha por Rigoló, si somos caros en dólares, no te la compra nadie. ¿Estamos? Entonces, digo, primero aumentar la productividad, buscar mercados nichos. Lo que pasa es que esto ya no es un plan de estabilización. Les cuento un detalle, en algún momento, un detalle pavote, ¿no? Pero en algún momento, cuando fue el lío entre Guzmán, que después vino Massa, de un cambio de gobierno de ministro de Economía, hubo gente que se me acercó y me había preguntado para formar parte de un equipo, ¿no? Que después terminó siendo Massa. Y me preguntaron sobre un plan de estabilización. Y yo les dije, mire, yo no sé, yo no sabría cómo diseñar un plan de estabilización. Es lo que están haciendo ahora. Lo que pasa es que después de un plan de estabilización, lo que viene es un plan productivo. Y ahí sí tu pregunta, Verónica, es absolutamente fundamental. ¿Cuáles van a ser los sectores? Digo, te doy un ejemplo que tiene que ver muy bien con de donde venís, que es Alemania, o donde estás, que es Alemania. Nosotros los argentinos tenemos una falsa idea de que Vaca Muerta nos va a salvar de todos los problemas. Lamento decirle que con la transición energética que está iniciando el mundo global, impulsado por Alemania, estuve hace 3 semanas en una reunión al respecto con un proyecto de investigación con la embajada alemana, digamos, Vaca Muerta tenés 20 años para usarlo, ¿eh? Digo, a ver, la matriz energética alemana está en búsqueda de cambio a energías limpias. Y vos la competitividad hoy la tenés en Vaca Muerta. Tenemos 20 años y contando Sí, para usar. energías alternativas con el tema del gas de Rusia, que bueno, que se volvió caro, se empezó a investigar por energías alternativas. Es así. Entonces, ¿a quién le vas a vender ese gas de Vaca Muerta, que es un gas tradicional? Tenés 20 años para sacarlo. Entonces, a ver, Vaca Muerta no tenés que preocuparte por la inversión porque va a venir sola, porque claramente en los sectores donde vos tenés alta productividad, el tema es que alguien invierta en transformar la estructura productiva riojana apoyada en aceitunas a granel en pasta aceituna y a su vez sostengan un mecanismo de exportación de las cadenas de valor agregado, sea el lúpulo en Misiones, sea la fruta fina en el norte de Chubut, digamos, sea digamos, no sé, la mermelada de berries en Villa Pegüeña, en Neuquén. Digo, el problema es tratar de llevar la inversión ahí. Digo, porque nosotros hace 10 años que nos producimos lo mismo. A mí la inversión para el complejo sojero de Pergamino y para Vaca Muerta no me preocupa. De hecho, Argentina con todo este quilombo ha traído, la única inversión que ha traído en los últimos años es esta. Digo, el sector agrícola, Agrocopatel ha seguido, digo, si uno cualquiera, que yo soy de Bahía Blanca, digamos, digo, si uno viaja por la ruta 3, la 205, a ver, el complejo productivo está lleno de grandes maquinarias, no son viejas las máquinas, y si se van a Añelo, en Neuquén, digo, se ven máquinas modernas, lo mismo que si se van a la minería en San Juan.
Ahora, la gracia está en llevar un plan productivo que reactive lo que no está en ese radar. La fruta fina en Chubut, la manzana en Río Negro, digamos, hasta el complejo citrícola en Tucumán y en Entre Ríos. La gran clave va a venir por ahí. Digo, y si no logramos producir más pasta de aceituna con la naranja, hacer jugo extra de no sé qué, que rejuvenezcan, o jugos detox que podamos exportar en dólares, vamos a estar muy complicados. Ahora, esto no es un plan de estabilización, pero esto que estoy diciendo no es un plan de estabilización. Lo que estoy hablando es de un plan productivo. Si quieren, yo sé que tiene mala palabra en Argentina, pero un plan de reconversión productiva. Ese es el gran desafío después de la estabilización. La estabilización es nos ajustamos el cinturón, ratoneamos un poco el restaurante y vamos a ver cómo sale. Ahora, después de esto, si Javier quiere vivir mejor, tiene que ir a hacer un doctorado afuera, tiene que la charla esta darla ante más público, aprender actuación para que esta charla sea mejor. Digo, si no hay un crecimiento real, productivo, digo, la nafta se nos va a quedar muy poco. ¿Estamos? Estimados, son 8:15. Si hay alguna preguntita, los escucho. He escuchado saluditos muy lindos y exactamente todo lo que me está diciendo. Todo eso que dice Raquel con valor agregado y con una proyección hacia buscar los dólares donde no están. Enorme placer haberlos acompañado. Gracias por quedarse casi 2 horas. Impresionante. Enorme gusto. Espero que lo hayan disfrutado. Tienen mi dato.